Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y ya lo vieron ustedes, está con nosotros una maravillosa invitada, la doctora María de Jesús Frochan, quien nuevamente está con nosotros en el podcast de Cinequiatría y le damos la cordial bienvenida, doctora. Nada, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Me encanta venir aquí a hablar de cine, a hablar de películas. Me parece un momento de disfrute absoluto, así que gracias. Gracias, doctora. Mire, la recomendación, y como ustedes saben, en el podcast es una película la cual elegimos habitualmente un personaje. Esta película ha sido una magnífica recomendación de parte de la doctora. Le decía yo en algún momento que no la había visto, la vi un par de veces, casi una tercera, y en la segunda ocasión que la vi me conmoví mucho y yo mismo me preguntaba, ¿por qué me estoy conmoviendo si están pasando cosas tan difíciles, tan complicadas, hay tanto sufrimiento y dolor? Y empecé a experimentar esa sensación que me transmitía uno de los personajes. Hay para analizar cualquiera que se nos pueda ocurrir de los de en esta película, pero quería yo pedirle a la doctora si elegíamos al Capitán Weisler, que es como una figura que tiene una transformación muy interesante durante toda la película. Pero antes de entrar al análisis, quería preguntarle, doctora, ¿qué es para usted la película La vida de los otros? Pues a mí es una película que me fascinó. Vi otras películas del director de Florian Menkel. Es realmente un excelente director, pero esta me encantó. Evidentemente el argumento. Es una época muy significativa en Europa. El bloque del Este, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana, lo que era Berlín, una ciudad dentro de otra ciudad donde las personas no podían cruzar el muro, y lo que significó la caída del muro y cómo la viven, ¿no? En la película, cómo se vive de una manera tan simbólica cuando se levantan de la mesa donde están con ese trabajo de abrir sobres, como amenazó, y con esto no destripo nada de la película, amenazó el alto cargo de que le iba a ocurrir por haber hecho lo que hizo, y ese levantarse como autómatas y continuar, o sea, salir a la vida exterior, ¿no? Me fascinó esa imagen y me fascinó el título, porque aquí, claro, aquí sí que es una cuestión de opiniones, porque lo que es el análisis de la conducta yo creo que no es tanto opiniones como sino estar atento a las cosas que pasan. Pero para mí el título de la película quiere decir cómo podemos llegar a convertir en nuestra la vida de los otros. Es decir, cómo vivimos a través de la vida de los otros de manera que lo que no queremos es que se acabe, porque si se acaba esa vida que nos nutre, que nos reconforta de tal manera que nos llena ese vacío tan enorme, nos quedaríamos sin vida, volveríamos a lo que éramos. Entonces, yo estoy encantada con la película, encantada con el título, y de hecho es una de las preguntas que le hago a mis estudiantes cuando les pongo precisamente esta película para analizar por qué se llama La vida de los otros. Y aquí, con tal de que lo razonen y expliquen, yo acepto cualquier propuesta. Para mí es esa. O sea, cómo una persona con una vida, con unas reglas tan claras de conducta, empiezan a flojear y ese descalabro, esa fractura, le hace que empiece a vivir a través de la vida de los otros y por tanto no quiere que se acabe. Hace todo lo que pueda para que eso no se acabe en contra de lo que iba a hacer, de cuál era su objetivo inicial, ¿no? Me parece maravilloso. Y que es una película de espionaje donde los hechos están basados en lo que usted nos mencionaba en un momento en Europa donde la policía secreta señalaba, y esto no es un spoiler, esto es una realidad, este es un dato histórico, incluso el director se encargó de ambientar y de tener todos los elementos que la Stasi, esta policía secreta que se encargaba de, creo que el lema era conocerlo todo, saberlo todo,
tenía a esa parte de Berlín cautiva y todo el tiempo bajo amenaza, doctora. Y yo quería conocer su opinión. Tratamos siempre de ser cuidadosos con el spoiler y dar más información acerca de la película, pero me interesaba mucho desde el inicio cómo puede cambiar una persona a partir de los estímulos a los que se expone, pensando que el análisis de la conducta es una metodología que puede abordar y para que las personas que no saben de estos temas o que desconocen acerca de la conducta y la manera de analizarla, pudiera ser de ayuda una película como La vida de los otros, donde una persona rígida, disciplinada, con una vida gris, literalmente gris, empieza a tener ese tipo de cambio, de diferencias. ¿Qué le parece esos primeros momentos, doctora, con el capitán, cuando nos regala momentos de la actividad que tenía de manera activa, luego como docente y luego con una misión especial de espionaje? Pues primero yo he viajado a países del este después de la caída del muro y realmente impresiona simplemente ver desde fuera los edificios de la Stasi, en caso de que fuese Alemania, o en otras policías secretas en Rusia o en otros países del bloque. Impresiona como podía impresionar aquí la visión de la Dirección General de Seguridad en época de Franco. No había tanta diferencia en cuanto a las barbaridades que se podían llegar a hacer allí dentro, ¿no? A mí la película me encanta por cómo muestra precisamente algo que el análisis de conducta defiende, y lo muestra con una sencillez, una claridad espectacular, que es: no somos lo que somos por lo que tenemos dentro, somos lo que somos en virtud de las contingencias a las que estamos expuestos. Y en este caso, el cambio es tan claro y tan explicable que parece que es, o sea, como si el director se hubiese empeñado en apoyar la forma en la que desde el análisis de conducta se explica la personalidad humana, ¿no? Como una interacción de un organismo en un contexto. Entonces, este hombre que estaba absolutamente entregado a la defensa del Estado, con unas reglas, unos principios, una declaración de principios estricta, que lo hacía, como es una regla, absolutamente insensible a las contingencias ambientales, ¿no? El sufrimiento de los demás no le impactaba nada porque tenía clarísimo cómo tenía que ser su conducta para servir a esos valores que se habían erigido en los rectores de su vida, que era el Estado, ¿no? Servir al Estado. Claro, lo que hacían los países del bloque del Este era impedir que las personas estuviesen en contacto con otras contingencias. Lo importante era no estar, o sea, no saber que había algo después, pensar que la vida era como la estaban presentando ellos. Ojo con todas las virtudes que en su momento pudo tener un desarrollo de países comunistas. No estoy criticando al comunismo por criticarlo, sino a la derivación dictatorial a la que sufrieron todos estos países. Entonces, lo importante era no estar en contacto con otras realidades, es decir, no estar deseando eso que no puedes tener. Y es justo lo que le pasa a esta policía de la Stasi, que precisamente porque le encargan investigar un oasis dentro de esa vida gris donde él estaba absolutamente desprovisto de reforzadores, solamente el servir al Estado. Cuando de repente se le hable un panorama distinto, existe otro mundo, y entra en contacto con ello, con esa deprivación que tenía, es como una llama, ¿no? Como una puerta, como una luz. Entonces quiere, lógicamente, empezar a recibir pues esa vida, esa música, esa literatura, ese amor que empieza a disfrutar a través de la vida de los otros. A mí hay una escena que me parece absolutamente simbólica, y es cuando él pide la atención de una prostituta. Y no solo es la conducta sexual, que es lo que ella, como trabajadora del sexo defendida por el Estado, estaba dando, sino que le pide unos minutos de cariño.
sea, quiere eso, ¿no? De repente ha visto como otras personas no solo es sexo, sino que es cariño, es amor, es otro tipo de emociones. Y él busca eso. La prostituta se sorprende y dice, oye, que yo tengo un horario que cumplir, camarada, yo tengo que trabajar, ¿no? O sea, me parece fascinante y muestra el inicio del cambio. De repente quiero otras cosas y voy a hacer lo que sea por conseguirlas. Y doctor, hablando acerca de contingencias, y corríjame si es que no es el término adecuado, la contingencia sería la relación de una conducta con una consecuencia. Sí, o sea, la contingencia es la relación de probabilidad que hay entre lo que yo hago y lo que aparece o entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Es una relación de probabilidad de emparejamiento, pero es verdad que estoy utilizando el término contingencia de una manera más amplia, hablando ya de una relación hecha, o sea, las contingencias como las consecuencias a las que ya voy a obtener, a las que estoy accediendo. O sea, ya Y como si... justo, Sí, perdón, sí. doctora, justo ahí en esa parte, yo empecé a observar en la película tratando de establecer un análisis de tipo conductual. Y me llamaba la atención que la población sabía qué conductas emitir y qué conductas no emitir o frente a quién hablar o qué decir porque conocían cuáles eran las consecuencias y no que no pensaran diferente, sino que el que pensaba diferente, el que hacía cosas diferente, entonces la Stasi lo metía a prisión por 8 meses, por un año, por dos, es más, por el simple hecho de desear salir de este confinamiento. ¿Va por ahí, doctora? Va totalmente por ahí, además, lo que muestra de una manera muy clara la película, como muchas otras películas que hay sobre esta época tan prolongada en los países del bloque comunista, muestra cómo con unas normas rígidas e inamovibles, sin excepciones, uno puede controlar la conducta de toda una sociedad. O sea, el tener claro, y otra vez repito, cuáles son las contingencias, es decir, cuáles son las consecuencias de lo que vaya a hacer. No me atrevo a dudar porque es inamovible. Hay un diálogo, dos diálogos impresionantes que muestran clarísimo eso. Uno es del actor, el protagonista, cuando habla con sus amigos acerca de lo que puede pasar si habla de otras cosas, infringe las normas, como le pasó a Yerkal, al Cerca. director de teatro. Y el otro momento clave es cuando él está hablando con el corresponsal, el periodista de la revista Spiegel, donde va a querer publicar el artículo, que le dice que no son tonterías, o sea, ten cuidado, esconde la máquina, no juegues con fuego, o sea, no hay excepciones, ¿no? Entonces, precisamente esa claridad normativa, esa fortaleza en la asociación respuesta-consecuencias, es lo que hace que la mera presencia de la norma controle por completo la conducta y los que se salen tienen un castigo absolutamente duro y, ¿cómo se dice?, irrevocable. Cuando el jefe de Bieser está hablando de lo que podemos hacer es meter al periodista, al autor de teatro, lo vamos a meter en esta condición de aislamiento durante 10 meses y luego no volverá a escribir. Todos los que han pasado por aquí, se acaba, no hay conducta, ¿no? Ha sido absolutamente eliminada la posibilidad de rebelión. Entonces es clarísima en ambas partes mostrar cómo se puede establecer un control rígido sin tener que hacer un esfuerzo castigando, simplemente mostrando la relación absolutamente inescapable entre lo que yo puedo hacer y lo que voy a conseguir, y por otra parte, el cómo eso cambia cuando, por algo que ocurre, entras en contacto con una realidad distinta y no quieres dejar de vivirla, ¿no? Entonces me Y, parece que la visión de los dos mundos es extraordinaria. y lo vamos viendo ahí en toda la película y también observé, doctora, a partir de los principios de la conducta, cómo la vecina, cuando se da cuenta por la mirilla de la puerta que están colocando un equipo a su vecino, al escritor, a esta pareja del artista, de la actriz y del escritor, como al darse cuenta el capitán
Solo bastó tocar la puerta y le comentó, te vamos a retirar un privilegio si suena y si viene de ti una palabra. Y ese solo hecho no tuvo más que decirle, Nada. te retiro este privilegio, suponemos que es la universidad para su hijo, para su hija o para Así alguien con es. quien ella vivía, y en ese momento ella ni una sola palabra. Me impresionó mucho cómo había logrado permear a toda la sociedad, a todo el grupo de personas que convivían, el poder que tenía un hombre nada más, con dos o tres, no usó la fuerza, un hombre firme, con una mirada increíble, qué actor tan fascinante, enamora cuando está preocupado, cuando es muy sensible, pero con esta mirada de amenaza, con eso tuvo la vecina para no decir, incluso teniendo oportunidad de hacerlo, una sola palabra. Sí, es una muestra clarísima de precisamente lo que es el control verbal, ¿no? Cuando el control, por eso siempre se dice que no hay cosa peor para cambiar una conducta que las amenazas incumplidas. O sea, tú si vas a hacer algo, o sea, si avisas de que vas a hacer algo, hazlo, porque si no pierdes fuerza, pierdes control. Y aquí el Estado y la Stasi en particular lo tenía clarísimo, sin ser analistas de conducta. Si lo digo, lo hago, porque si no lo hago, si no establezco este control tan férreo, la posibilidad de disidencia, de rebelión va a ser muchísimo mayor. Y aquí, con muy pocos recursos, consigo mantener a toda la población absolutamente disciplinada. O sea, es la película en sí es toda una aplicación de principios conductuales y de explicaciones conductuales del cambio. La personalidad del protagonista no es nada que lo marque, sino que es algo fruto de su interacción con el medio. O sea, es clarísimo, ¿no? A mí me parece fascinante. No sé qué opinas. No, y de hecho estaba yo pensando, doctora, la Universidad de Stasi tenía una serie de lineamientos de aprendizaje donde él mismo, en una escena, marca a los posibles disidentes, a los posibles elementos que ni siquiera, vamos, era un interrogatorio muestra donde eso también me impresionó mucho, doctora, cómo él desarrolló la capacidad de observar cuando alguien miente en un interrogatorio y cuando alguien no. Y da una cátedra acerca de su experiencia sobre el discurso que sostiene el que está mintiendo y el desquebrajamiento del que está diciendo la verdad. Sí, o sea, es clarísimo cómo él como policía y luego docente en la Academia de Policías del Servicio Secreto, cómo explica las claves de la conducta para controlar al otro. Las explica, las mantiene fruto de la experiencia, evidentemente lo ha obtenido, ha sido capaz de sacar esas relaciones funcionales con las cuales puede hacer desmoronar a alguien. De hecho, es lo que él utiliza cuando está interrogando a la actriz. Lo que los demás no pudieron conseguir, lo consigue él con dos o tres palabras, sin ningún tipo de tragedia, es capaz de establecer la relación, si haces esto o lo otro, atendiendo a lo que pesa para ella, lo importante, y lo consigue hacer, vamos, delatar sin ningún problema. Y hay un detalle que yo no sé si te pasaría desapercibido, pero que tiene que ver con esto de la inflexibilidad, la que no hay excepciones a la norma. Cuando van a comer al principio de la película al comedor de oficiales y están los tres chicos contando un chiste sobre el presidente y el otro se ríe y le cuenta un chiste todavía mayor para que se rían, el chaval, el más joven, el que estaba contándolo, es que no quiero dar tampoco muchas pistas, por eso cuento las cosas así a medias, se queda aterrado, ¿no? Porque, nombre, no sé qué, patán. Y luego se ríe y le dice, ¡ah! Te lo has creído. Cuando aparece la escena de los sobres, cuando están allí, Está el que atrás. está detrás es ese. O sea, se ha reído allí en público, pero ha caído el castigo avisado. No ha habido excepciones. Entonces, me parece un detalle de una sutilidad asombrosa, ¿no? ¿Cómo? Que aquí mira cómo hizo una excepción. No hay excepciones. Si se consigue controlar de esta manera a la sociedad, lo tienen que hacer sin excepciones.
Me parece precioso ese detalle, Me precioso. ocurrió en la segunda vez que la vi, doctora. En la primera no me percaté. En la segunda es quien le avisa y le comparte el Que audífono se para ha caído notificarle que se el, ha caído del muro. el muro, así es, así es increíble, increíble. La película está llena de detalles, ¿no? Como cuando Biesler espera a la... Bueno, perdón, detalles, cómo empieza a deteriorarse paulatinamente su fe en el Estado. Es decir, cómo empieza a ver esas señales de corrupción que le parecen demoledoras, o sea, probablemente a pesar de la tentación de lo que está observando con su tarea de espionaje, si no hubiese habido ese resquebrajamiento de esa fe absoluta en que hay que servir al Estado y que todos estamos para ello y que el Estado es lo más importante, no sé hasta qué punto esas reglas tan potentes se hubiesen visto alteradas. Porque cuando va con el sobre a contar y dice hasta aquí, ya tengo que llevar la documentación, y el otro empieza a decirle las cosas que le dice, esconde el sobre y dice, no. O sea, es ese momento, ¿no?, de cambio, esa claridad a la hora de qué estoy haciendo, para quién estoy trabajando, qué estoy manteniendo, por qué renunciar a esto que estoy observando cuando realmente parece que no hay nada que sustente mi fe en esta forma de entender el mundo. O Y al sea, inicio lo veíamos, doctora, como al inicio reclamaba a quien lo relevaba de las llegadas tarde y llegó un momento en donde él hubiera preferido que su relevo llegara tarde. Y quería retomar también qué le parece a usted la escena derivado de se va desquebrajando poco a poco esa fe ciega sobre el Estado cuando el balón bota, él está en el elevador, bota un balón y llega un niño. Esa interacción me ha parecido como reflejo de, le llamaríamos en un lenguaje coloquial, y se le iba ablandando el corazón o de otra manera, pero a mí esa escena me conmovió cuando él, en otro momento, que lo vimos al inicio de la película, es implacable, con el estudiante. le O pone sea, una no, ceñita, doctor, al estudiante. no perdona, ese chico no va a acabar, lo van a expulsar o cosas peores. Y sin embargo, después de todo este proceso de contacto con esta estimulación tan apetitiva especialmente dado su estado de privación, cambia y en vez de la palabra que le sale es ¿en qué piso? ¿Cómo se llama tu padre? Y se calla, no dice Sí, nada. le iba a decir cómo se llama el niño, se le queda viendo y él dice, ¿cómo se llama tu balón? Y el niño se ríe y le dice, qué raro eres. Porque ahí el niño tiene lo que pues una infantería, le pregunta el capitán, oye, ¿sabes qué es la Stasi? Y le da una respuesta que deja helado al capitán, donde evidentemente sabe que el papá habla muy mal de la Stasi. Y cuando le dice, ¿cuál es el nombre? Ahí se detiene el nombre de tu balón. Esa escena también me pareció hermosa de cómo él va. Por eso le decía yo, de repente también vi la versión del director para entender mejor qué estaba yo viendo. Y bueno, y me acabé de enamorar de la película porque entendí el tamaño de actores de teatro que estaba yo observando. Y por eso dije, con razón me estaba conmoviendo, porque llegó un momento en donde yo decía, no debería yo sentir compasión por un hombre como el capitán. Mm. Y se siente, o sea, llegas a entenderlo y a participar de sus emociones. Y a mí hay una cosa que me encanta, que evidentemente puede tener muchas lecturas, o puedes decir, no, es que se está haciendo generoso, no, o sea, es egoísta en el mejor sentido de la palabra. Él quiere que todo eso ocurra porque él quiere seguir viviendo eso. Él va a avisar a la actriz de dónde se está metiendo, que no siga por esa línea, porque ¿qué va a pasar con la pareja si no le permite tener acceso a ese disfrute, a ver cómo se quieren, a ver todo ese ambiente agradable que hay en la casa y que él recibe a través de la situación de espionaje, ¿no? Entonces, me encanta cómo lucha por su nueva vida, que es
la vida de los otros, ¿no? Me parece maravilloso. Y ya te digo, o sea, yo he oído explicaciones, no, es que se hace solidario, se hace generoso, no. Él quiere seguir con esas nuevas sensaciones. Y es increíblemente bonito. Bueno, el final, la Ay, es dedicatoria hermoso. de... ¡Ah! Es precioso cómo retoma el nombre de la partitura que le regala a su amigo, el que se suicida, y se lo dedica en la novela con la cual vuelve a recuperar su actividad artística, ¿no? O sea, es tan maravilloso porque podía haberse presentado a él, lo ve, lo sigue con el coche, está ahí, y sin embargo decide 2 años escribir una novela y dedicársela. Es la guinda, ¿no? La guinda de Son, eso, de la sutilidad, de la sutileza, sí, vamos. hermoso, doctora. Y va uno escuchando, y va uno viendo y se entera que muchos de los actores en verdad ahí estaban ahí por haber sido objeto del Stasi. Incluso uno de ellos es Jeska, es uno de los que fue víctima y objeto de la persecución. Aún así, él acepta estar en esta película, en este primer largometraje del director. Pero a mí otra escena que también, y me puso a pensar cómo creemos que somos libres de actuar cuando a veces la conducta está determinada por estímulos, lo del timbre, doctora, por ejemplo, ¿no? Cómo él acciona para que baje el escritor y se entere de una situación que no hubiera sabido y que jamás se hubiera enterado. ¿Y cómo es la conducta de él, quien actúa y genera este estímulo y se da una consecuencia de algo que, como bien mencionaba usted, él no quería perder, él estaba embelesado, estaba muy, muy dedicado a escuchar, porque la otra parte que es muy bella es que todo lo escucha, nada lo nada ve, nada Es, puede presenciar, todo lo está claro, escuchando. claro, a mí eso me parece maravilloso. Cómo, primero, cómo organiza el contexto para frenar la relación entre la actriz y el político, ¿no? Porque pone en entredicho, pone en peligro, ¿no? Este disfrute. Y luego tienes toda la razón, el hecho de escuchar hace que las palabras adquieran un significado muchísimo mayor. Te puedes imaginar de todo. O sea, el disfrute se multiplica, no se limita a lo que ves, sino a lo que tú puedes estar imaginando de lo que ves. Entonces, no quiere renunciar a eso. De hecho, es, vamos, contundente cuando le dice al compañero que efectivamente señalas muy bien cómo va cambiando su forma en la que se dirige, que le castiga por ir 1 minuto tarde, 4 minutos tarde, y después es muchísimo más permisivo y al final, claro, esto quiero solo para mí, porque se está poniendo en peligro como el otro acabe de entender lo que está ocurriendo realmente. Y se queda con ese mundo, ¿no? Y al revés, dice, quiero intensificar la vigilancia, quiero todavía más, quiero acceder a otras fuentes de reforzamiento. Es impresionante, impresionante. Sin duda, y yo le agradezco mucho la recomendación al ver la película, la caja donde venía el disco, me vino a la mente que ya había pasado frente a mí esa película y no le puse la debida atención. Realmente me pareció fascinante y la tendré que ver una tercera completa, doctora, porque realmente me encanta todos los principios de la conducta, cómo se aplican, cómo se ven reflejados y cómo a veces esto que decíamos, suponemos que somos libres de actuar cuando hay un contexto que es el que delimita cuánta libertad puede uno no tener y entre más sepa uno qué consecuencias de nuestras conductas pueden ser resultados aversivos, mejor. Exactamente, o resultados aversivos o resultados reforzantes. Es decir, la libertad reside en un contexto, un mundo que estamos controlados por las circunstancias, reside en conocer esas relaciones. El conocimiento de las relaciones es lo que nos hace libres. El desconocimiento, el creer al revés, que estamos sujetos a fuerzas interiores ingobernables, es lo que nos hace esclavos de nuestros instintos. Yo es una cosa que repito siempre y que a muchas personas les cuesta oír. O sea, no somos libres. La libertad reside en conocer qué es lo que nos controla. Esa es la libertad. No hay ninguna fuerza interior que va más allá de este elemento interactivo y, por lo tanto,
que podemos llegar a conocer. Y esta película para mí es el paradigma de la representación de esa forma de entender el comportamiento y la libertad. Pues doctora, es un placer y como siempre el tiempo no alcanza para estar hablando con usted. Disfrutamos y le agradecemos este espacio. Sabemos lo complicado de su agenda y ya para terminar este episodio, ¿qué le deja a usted como mensaje final? Dijo, podríamos hacer media hora de mensajes finales, pero ¿qué le deja a usted principalmente la película La vida de los otros? Pues primero me deja 2 horas de disfrute absoluto. Me parece una película llena de emociones, donde es difícil sentir algo que no sea agrado por las personas que ves. O sea, te solidarizas, te identificas, te hacen sentir, ¿no?, lo que está ocurriendo. En segundo lugar, me parece que es una película absolutamente instructiva, mucho más allá que un manual de análisis funcional de la conducta. Creo que está representado a la perfección lo que luego explicamos en las aulas o explicamos en congresos. O sea, es una explicación funcional de una forma de controlar una sociedad y de una forma de cambiar en esa sociedad. Entonces, me parece una película pedagógica en todos los sentidos. Y también, todo hay que decirlo, en un mundo como el que estamos ahora, que esto es un pasado muy reciente. O sea, hace muy poco que cayó el bloque del Este, hace muy poco de la caída del muro de Berlín, pues es toda una lección para intentar frenar el auge de los fascismos. Me parece algo que también puede ser muy interesante y que podemos sacar a partir de ahí, ¿no?, el pensamiento único frente al pensamiento crítico. Entonces, recomiendo enormemente la película a cualquiera que me esté escuchando. Pues doctora, le agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros. Yo me uno también a recomendarles que la vean. Es una película que hay que ver detenidamente un par de veces por lo menos. Así que despedimos el episodio en esta ocasión. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Recuérdenlo, ya nos pueden ver por YouTube en el canal de Cinequiatría. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Un placer. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.